Hola amigos, tenía muchísimas ganas de subir este vídeo porque os quiero enseñar cómo he pasado de tener un sistema eléctrico con una batería de AGM a tener un sistema eléctrico con una batería de litio, y todo eso bajo el asiento del conductor. Sí, me ha entrado todo ahí, haciéndolo todo súper limpio, súper bonito, y os lo quiero enseñar porque de verdad que merece la pena ver este vídeo. Y quiero recordaros que me podéis seguir en mi cuenta en Instagram de Furgonorte, donde allí veréis antes que nadie todo lo que voy haciendo en la furgoneta y todos mis viajes de fin de semana. Y por último quiero deciros que me gustaría que pusierais en comentarios qué os ha parecido esta instalación, qué marcas hubierais utilizado vosotros y cómo lo hubierais hecho vosotros. También me gustaría saber y que pongáis en los comentarios qué tipo de instalación tenéis vosotros por si les sirve a alguien de ayuda. Lo primero que voy a hacer es quitar el asiento para que veáis cómo tengo todo abajo, que es... Bueno, ahí tengo un lío increíble. Yo sé cómo funciona, pero cuando lo veáis vais a alucinar, porque está todo muy justo y eso hay que cambiarlo. Así que vamos a quitar el asiento y vamos a hacer las cosas bien. Ya he quitado el asiento y así es como me lo encuentro. No hay mucho cable, la verdad, lo único que está todo liado, y mirar, eso es lo que quiero evitar en esta instalación, tener todos en el mismo. Quiero solamente tener uno que vaya ahí, pero bueno, más o menos pues hay espacio para todo. Y ahora, bueno, como veis tengo unos tacos aquí puestos para que no se mueva la batería. Ahora voy a cambiar de sistema, la batería es más pequeña, es de litio, entonces esto va a ser diferente. Así que nada, vamos a empezar con ello, vamos a sacar la batería, vamos a desconectar primero la batería principal, desconectamos eso. La instalación eléctrica empieza desde este borne. Como veis, este cable lleva a un portafusibles, que aquí hay un fusible de 80, que es para el relé, y luego se mete por aquí dentro. Bien, vamos a quitar este fusible solamente al principio, vamos a quitarlo para poder trabajar dentro, para cortar esta corriente que viene aquí, hacer un corte y que no tenga yo aquí pues corriente que me pueda hacer daño, ¿vale? Entonces vamos a quitar esto primero y luego ya seguimos trabajando dentro. Ya he quitado los bornes y también el fusible, como veis es de 80. Bueno, teniendo esto desconectado ya he quitado lo que sería, bueno, ya no hay electricidad que pueda pasar atrás, así que ya puedo trabajar tranquilamente, salvo por la batería de dentro que también tiene corriente. Entonces ahora iré para allá, voy a dejar esto por aquí y vamos para adentro. Ya tengo la batería fuera, he puesto los negativos todos juntos, los positivos ya era imposible de controlaros porque era complicado y estaba como estaba, y al final me ha costado bastante sacar la batería, estaba todo ahí empotronado ahí que no se puede hacer nada. Voy a quitar la estructura, voy a limpiar un poco todo, voy a ordenar todo y ya empezamos a planificar cómo va a ir toda la instalación. Os quiero enseñar dónde tenía el regulador, lo tengo aquí, lo voy a desmontar ahora mismo para que quede un poco libre. Este es el que iba a la batería. Bueno, esta es la entrada, como veis aquí esta es la entrada de la batería principal desde adelante, que viene hasta el regulador. Aquí viene la salida, que este iba a la batería secundaria. Voy a desmontar todo esto porque los cables de 16 ya los quito todos y ahora va a ir todo con cable de 25. El negativo, como veis, antes lo tenía puesto en este tornillo. Acabo de quitar el tornillo, y el negativo iba a la chapa, lo que sería el chasis, que también hace negativo. En este caso voy a instalar otro cable de 25, este es de 25, y va a ir directamente a la otra batería. Positivo y negativo directamente a la batería. Ya lo tengo más o menos organizado, he tenido que anular algún cable y ahora estoy poniendo los soportes de la batería, para que la batería no se mueva. Mirad, he hecho dos agujeros ahí y he puesto silicona turbo, que eso seca muy rápido. Para que no se oxide y para que tenga más agarre, veis ahí los dos puntitos, pues ahora voy a poner lo que sería estos agarres con estas roscachapas. Ya el agujero ya está hecho, y luego ya se queda ahí enganchadísimo. Este ya lo he puesto y aquí voy a hacer lo mismo. Ya tengo los agujeros hechos y esto lo voy a colocar ahí. Bueno, y esto ya estaría, como veis, muy agarrado, y este también. Así que bueno, una parte ya estaría hecha. Ya tengo ahí está la fijación, la otra está ahí, como veis, y ahora he lijado un poquito esto porque el bus bar lo voy a pegar con un cachito de madera, he cortado un cachito de madera y lo voy a pegar justo en esta pared, porque tengo justo el bus bar que sería positivo, justo está al lado de positivo. Entonces con un cable que llega aquí, suficiente, y los demás irán por aquí detrás. Una vez puesto ya, como veis, ya he puesto también el bus bar de negativos, justo al ladito aquí, está todo bastante a medida, lo estoy haciendo todo. Bueno, como veis ya me he hecho daño, ya me he hecho unas heridas,
al poner ese tornillo me he hecho daño con las guías de aquí, bueno, con lo de dentro. He tenido que soldar esto y bueno, me he hecho sangre, pero bueno, no es nada. Ahora en esta parte tengo que poner lo que sería el Smart Sand. No haría falta porque esta batería tiene Bluetooth, entonces lo podría controlar. Pero bueno, para tener ya un equipo completo de Victron y en un futuro no descarto que tenga una pantalla, el Cervo GX, ¿puede ser? No me acuerdo cómo se llama, pero igual algún día me animo y pongo una pantalla. Entonces, por eso voy a poner el Smart Sand, porque luego también voy a poner un boiler, quiero poner más cositas. Ya estoy animado, ya me he animado, ya me he venido a ir arriba. Pues lo mismo, he lijado esta parte, la he limpiado. Tengo aquí el Smart Sand, que he puesto un poquito, el Smart Sund, que he puesto un poquito de pegamento en una maderita, como he hecho en esa parte, que os digo que esto está muy bien, muy sólido ya, y voy a hacer lo mismo. Así que nada, lo pongo y os enseño. Una vez que tengo ya el Smart Sand pegado, ahí ya está bastante robusto, ya está muy pegado. Lo que he hecho ha sido quitar este suelo para poder coger el cable que instalé en su día ahí abajo. A ver si lo veis, ¿veis ahí el cable? Va por una guía que viene ya, aquí está, ¿veis el cable este? Vale, pues este cable va por ahí, es ese. Y ese cable es este. Entonces, ahora tenemos que pasar dos cables hasta, bueno, pues por donde va la guía por abajo, por ahí arriba, hasta el vano de motor, hasta lo que sería la batería de adelante. El cable que os acabo de enseñar sería este, que viene hasta el portafusibles. Bien, yo hice el agujero porque vi todos los tutoriales que todo el mundo hacía un agujero, le ponía un pasamuros y tal. Pues acabo de descubrir ahora mismo que aquí abajo, este es un pasamuros que llega hasta adelante. Entonces por aquí podríamos hacer lo mismo. Si saco esto, está aquí dentro, voy a meter el cable y vais a ver por dónde sale. Ya se ve el cable azul y saldría ahí arriba. ¿Veis, no? Por dónde sale. Y yo abriendo agujeros y casi todo el mundo haciendo agujeros en la chapa porque hemos visto tutoriales así. En este caso, en esta furgoneta está ese pasamuros. Igual en la tuya no habría, pero bueno. Ahora lo que haré será dejar mejor lo que es la zona del pasamuros, utilizarlo y bajar todo por aquí abajo y sacarlo por aquí, ¿vale? Entonces tendría que ayudarme por esta aquí. Tendría que levantar esto para ir con los cables tirándolos y metiéndolas en la guía original de la furgoneta que hay una aquí. Sí, está todo asqueroso porque estaba al final entre que cortas, limpias y todo, pues se te queda todo así. Esto quedaría así, que queda perfecto. Esta sacaríamos hacia esta parte y la otra directamente al negativo. Y aquí, como estáis viendo, ahora mismo tengo el cable sacado y lo voy a meter por la parte de dentro hasta sacarlo por el agujero este que tengo aquí. Fijaros en la diferencia donde sale. Este cable sale de ahí atrás. Si yo lo estiro mucho, podría romper algo, claro, porque puedo estirar y se puede hacer, yo qué sé, se puede tirar un cable, romper una clavija, lo que sea. Y esta sale desde aquí abajo, mucho más fácil. Esto quedaría de esta forma, el cable va por aquí abajo y ni se ve. Mejor que el otro. Y ahí arriba es donde se ve. Lo he colocado de tal forma que iría por aquí abajo, aquí hace curva y llega por aquí y sale por ese agujero. Ahora voy a hacer un soporte para el booster. Ya que estás viendo este vídeo, por favor, dale un me gusta, suscríbete que no te cuesta nada y así me ayudas. Ya tengo presentado lo que es la tabla esta, tengo los cables por ahí, hay que tener en cuenta que esto tiene que estar suelto, que esto no lo tiene que pillar, está suelto, ¿eh? Yo, como veis, puedo sacarlo, puedo manejarlo, así que ahora lo que voy a hacer es meterle este listón aquí, lo voy a meter así, de esta forma, y luego esto, lo que es el booster, va a ir aquí así, de tal forma que tenemos todo este espacio, tiene ventilación por abajo, por arriba. Por aquí arriba también tiene ventilación, como veis, ahí se ve el booster por detrás. Y es una parte donde queda bastante bien y lo único que tengo que hacer es unos topes ahí atrás y ya estaría, más o menos. Bueno, como en anteriores vídeos estoy utilizando la crimpadora para hacer los terminales y esto va bastante bien. Ahora ya, bueno, está ahí el Smart Sand, lo único que me falta hacer son las conexiones. Ya tengo puesto el cable, bueno, tengo preparado ya el cable, el que va
desde el booster a la regleta esta, al bus bar, y aquí va el fusible de 60 y va directamente aquí. Así que nada, voy poco a poco y ahora veréis todo puesto ya. Ya tengo todo conectado, mirad, os explico. El cable viene desde ahí abajo, como veis ahí viene el azul y el negro, viene hasta el Orión, y el Orión está ahí abajo. Son esos dos cables que entran, ahí os señalo con una flecha, bien, uno de entrada y otro salida. Una de entrada y otra de entrada de negativo, perdonar. Luego el de la salida es el que está más a la derecha. Y luego ese va a un fusible de 60 amperios y de ese fusible va a la bus bar. Vale, esto tiene una tapita que se pone aquí y luego quedará mucho mejor. Luego ya os enseñaré con la batería puesta. Bien, todas las conexiones de toda la parte camper están aquí. Todos los positivos y todos los negativos están aquí. Bien, pues cada uno tiene una cosa. Luego he dejado el fusible de lo que es del fusible del inversor en esta parte y los fusibles de la calefacción estacionaria aquí también, y luego el fusible del SmartSun aquí. ¿Por qué? Porque esta tabla es como, bueno, aquí es una tapa que tengo que no se ve lo de abajo, y esta tapa, cuando tenga el asiento puesto aquí, ya no se podrá acceder. Entonces, la única manera para acceder a los fusibles será mediante esta tapa. Entonces, la he dejado todo ahí para tenerlo lo más cerca posible, para no tener que desmontar lo que sería el asiento completo. Entonces, de esta forma, si tengo algo de fusibles aquí, en esta parte, lo que sería en el fusible de la calefacción, del inversor o del fusible del cargador, del booster, lo podría hacer desde aquí sin tener que desmontar el asiento, porque todos los otros fusibles de la estación camper lo tengo aquí, que esto lo tenéis en otro vídeo, os lo dejaré por aquí o en el enlace, ¿vale? Entonces lo único que me falta ahora mismo es dejar la batería, poner la batería, porque veis que ya está limpio, he pasado la aspiradora, ahí también he pasado la aspiradora, aunque no se nota, está limpio. Me queda dejar la batería. Una vez puesta la batería, con estos dos enganches que hemos puesto al chasis, pondré una cincha y ya quedaría la batería ahí puesta. Y luego la última instalación que tengo que hacer es una que va de tu battery minus, sería del SmartSun a la batería, al negativo de la batería, y otro positivo que iría desde esta barra a el positivo de la batería. Y con esto ya tendríamos toda la instalación terminada, pero no se puede hacer todo. Primero tenemos que conectar el Orión, configurarlo y luego ya hacer las conexiones. Por eso hay que ir poco a poco y sabiendo lo que se hace. Y por último conectamos una toma de tierra, que lo he conectado en este tornillo. Como veis ahí hay una toma de tierra que va directamente al bus bar. Aquí no se ve el cable, pero bueno, por ahí dentro va. Ya tengo toda la instalación presentada a falta de poner dos conexiones. Os explico, tengo aquí todos los positivos y todos los negativos. Una vez que pongamos esta conexión que me falta, que sería la que viene del Orión aquí, bueno, lo que sería la bus bar, y la bus bar al positivo. Y luego lo mismo con el SmartSun, del SmartSun al negativo. Una vez que pongamos todo esto, ya luego pondré las tapas, las recortaré y se los pondré ahí. Lo primero que voy a hacer va a ser conectar los dos cables que hemos pasado de la batería secundaria a la principal, conectarlos a la batería principal, y con eso ya tendríamos energía para que el funcionamiento del booster ya se activara. Con esa activación, una vez de activado, hay que configurarlo. Lo primero que voy a hacer va a ser quitar el negativo y luego positivo. Y luego lo mismo, esta, que es del negativo que va al booster, lo pondré en una de estas y conectaré el negativo primero. Y luego con esta haré lo mismo, pondré el positivo que viene del booster al positivo que hay aquí, cualquiera de los dos, y luego ya el booster empezará a funcionar. Y una vez de que funcione, ya se puede modificar desde la aplicación. Ya he conectado los cables, el negativo en este tornillo y el positivo viene al fusible de 60 y aquí hace un giro para poder ponerse ahí. Bien, ahora vamos a ir dentro para ver cómo está el booster. Estando aquí dentro ya vemos en el booster cómo justo hay la luz azul, que eso quiere decir que ya el booster tiene energía.
Bien, ahora tenemos que abrir la aplicación y cambiar todos los parámetros desde la aplicación, porque al ser una batería de litio y tener unas cargas y tal, hay que ver qué especificaciones tiene esta batería y adaptarlas para el booster, para que sea todo, bueno, para que se coordine todo bien y no tenga sobrecargas o algún tipo de problema. Estamos en la aplicación de Victron y hemos entrado al booster Orion XS. Todas las modificaciones que veis en esta pantalla están recomendadas por el fabricante de la batería. Para hacer todos los cambios hay que entrar a ajustes. Yo ya he hecho todas las modificaciones antes de que veáis este vídeo. Primero, entramos a ajustes. En ajustes la función la pondremos en cargador. Hay que activar el cargador activado. Corriente de entrada, en mi caso he puesto 40. En ajustes de batería tendríamos, en mi caso y por fabricante de batería, que es lo que nos indica, tendríamos los siguientes datos. Preajuste de la batería, Smart Lithium, LiFeP4. Modo experto, no tocamos. Tensión de absorción, 14,20. Tensión de flotación, 13,50. Tensión de almacenamiento, 13,50. Tensión de ecualización, deshabilitado. Compensación de temperatura, deshabilitado. Corte por baja temperatura, 5 grados. Estos serían los ajustes. Posterior a esto, bloqueo de la tensión de la entrada sería 12,4. Antes de conectar todos los positivos con la batería, también tenemos que modificar el regular solar Victron. En este caso, sería de la siguiente manera en mi batería. Damos arriba a la ruedecita de la derecha, ajustes, la batería, tensión de la batería 12 vatios, máxima corriente de carga 15 amperios. Preajuste de la batería definido por el usuario. Modo experto no tocamos. Tensión de absorción 14,60. Tensión de flotación 13,50. Luego salida de carga siempre apagada. Teniendo ya la aplicación del booster configurada, ahora lo que voy a hacer es poner el positivo del booster, que es este que sale aquí, que ahí tiene el fusible de 60 amperios y que está ahí guardado, ¿veis? Ahí está escondido, lo tengo que poner en el bus bar y también tengo que conectar el positivo de la batería aquí. Aquí ya lo tengo conectado, en el bus bar lo tengo ya conectado, pues lo tendría que colocar, quitamos este tapón y lo colocaría ahí. Primero positivos y luego negativos. El negativo sale del bus bar. Bueno, ya sabéis que está puesto en la chapa ahí atrás, en el tornillo que hay atrás he puesto una masa directamente a este bus bar y este bus bar va directamente al Smart Shunt y del Smart Shunt al negativo de la batería. Lo voy a instalar ahora y ahora vemos cómo va el tema. Ya he conectado los positivos. He conectado el positivo que va del booster al positivo del bus bar y del positivo del bus bar al positivo de la batería. También he conectado el negativo que va al Smart Shunt y del Smart Shunt a la batería, y ahora supuestamente tiene que funcionar ya las luces. Lo que es el tema eléctrico debería de funcionar. Lo voy a probar aquí con vosotros. Enciendo y ya se me ha encendido la luz. Vale, en esta parte tenemos luz. Ahora me tendría que mirar, yo no he encendido todavía ni el motor ni nada, pero siempre miro el voltaje. Como no he podido mirar hasta ahora por ninguna aplicación, porque la batería que tenía antes no tenía Bluetooth, siempre he mirado el voltaje desde la pantalla de la calefacción estacionaria. Voy a mirar a ver si llega hasta la calefacción. Bien, llega y tenemos un 13,1, 13,2 tiene la batería. Eso tiene muy buena pinta. Funciona la batería. Esto también funcionará, no lo voy a tocar ahora, pero bueno, de momento ya tenemos luz en la vivienda. Ahora lo más importante es arrancar y ver que funciona todo. Entonces, una vez arrancado, yo os lo enseñaré mejor por la pantalla de aquí, que aquí aparece lo que es el voltaje.
tendría que subir. Arranco el motor y vemos cómo está eso. Pero antes de arrancar tenemos que configurar el Smart Shunt. Como veis, ya he puesto la corriente y aquí aparece en azul. No se ve muy bien. Ahí está. En azul, parpadeando, aparece que ya tiene el Bluetooth conectado. Entonces, hay que configurarlo y luego arrancamos. Para modificar el Smart Sound entraremos a la aplicación de Victron. Ahora mismo estamos en Smart Zoom y como estáis viendo, al haber cargado la batería ya al 100%, solo se ha sincronizado la batería con el Smart Sound. Quedan totalmente sincronizadas sin tener que hacer nada. Bien, para que veáis los ajustes que tengo por el fabricante, tanto de la batería y de todo el sistema que he puesto, serían los siguientes. Damos a la ruedecita de arriba a la derecha. En batería tenemos que poner la capacidad de la batería, en mi caso 100 amperios, tensión de la batería cargada 13,5, límite de descarga un 10% y corriente de cola un 4%. Tiempo de detección de la batería cargada 3M, exponente de Peukert 1.05, factor de eficiencia de la carga 99%, umbral de corriente 10 amperios, periodo promedio de autonomía restante 3M. Una vez que está todo ya configurado, tanto el booster, el Smart Sound, la batería sé que está a un 30% porque he entrado a la aplicación de la batería y ya sé que está todo bien configurado. El Smart Sound faltaría la configuración hasta que no se cargue totalmente la batería, no se van a sincronizar. Entonces esa parte está ya. Ahora encendemos y a ver si carga. Lleva 3 días sin utilizarse. Voy a abrir el aire y vamos a arrancar. Arranca la primera. Ahora mismo ahí estaría para absorber. Bueno, no lo entiendo mucho, pero tengo que mirar en la parte de atrás. Bueno, se acaba de poner fijo. Antes parpadeaba, lo estoy aprendiendo con vosotros, Antes parpadeaba y ahora está fijo. Voy a quitar el aire para que suene menos. Lo voy a poner mejor. Antes estaba parpadeando, ahora está fijo. Bien, eso quiere decir que está recibiendo corriente, creo. No está en ni modo absorción ni en flotación, pero yo creo que está cargando ya. Tengo que mirar bien. Está fijo y si nos acercamos aquí, vale, está subiendo a un 13,8. 13,8 quiere decir que está cargando. Antes estaba a un 13,1 y era un 13,8. Así que está funcionando todo correctamente. Pues vamos a ver si sube más. Ya llevo unos 15 minutos con el motor arrancado y estoy probando, o estoy comprobando mejor dicho, si esto está caliente. No está muy caliente, la verdad. También estoy tocando los cables, estos cables que son de corriente y no están calientes, no están cogiendo temperatura. Eso es bueno. Voy a quedarme un rato más, media horita con el vehículo arrancado, a ver cómo va desarrollándose y a ver cómo se van calentando. Dentro de un rato os lo vuelvo a explicar. Quiero hacer una prueba. No tengo todavía la batería configurada, entonces no va a poner que está al 100% porque aún no se ha sincronizado. Pero vamos a hacer la prueba de a ver cuánto consumo tiene esta aspiradora, que tiene 550 creo aproximadamente. Y aquí está el inversor. Entonces os voy a poner en la pantalla la aplicación de Victron, donde aparecerá los consumos. Vamos a encender el inversor.
Vale, ese pie es que está encendido y como habéis notado ha habido un pico. Y ahora vamos a encender la aspiradora. Y como veis, ha subido hasta esta potencia. La quitamos. Y volvemos a apagar. Y se quedarían los consumos de la nevera y de las luces. Y una vez que tenemos el asiento montado, tengo que limpiar toda la furgoneta, que está un poco sucia, ¿verdad? Tenemos esta tapa aquí, como veis ahí está el Victron, el booster, tiene bastante sitio para respirar, pero estoy pensando en que igual le haría una tapita aquí, como una rejilla, para que se ventile mejor. Tiene mucha ventilación aquí, por ahí abajo también tiene, pero bueno, voy a abrir esta tapa y os voy a enseñar lo accesible que tengo los fusibles. Una vez que he quitado la tapa, aquí os enseño la facilidad que tendría a la hora de intentar o a la hora de tener que cambiar los fusibles de la calefacción estacionaria, el fusible del inversor y justo aquí abajo el fusible del booster. Entonces de esta forma tengo accesibilidad total a todos los fusibles que están aquí abajo sin tener que desmontar el asiento. Y por la parte de atrás quedaría así. Como veis, en el hueco del asiento giratorio se vería incluso si se está cargando o no. Ahora mismo está apagado, está parpadeando. Una vez que se arranque se pone fijo y desde aquí también lo puedo ver. Y estos agujeros donde antes tenía conectores de 12 voltios, pondré una rejilla también para ventilación. Entonces con lo de adelante, con este agujero que tenemos aquí del asiento giratorio y otra rejilla aquí, yo creo que el booster va a tener bastante ventilación. Así que nada. Y llegados a este punto del vídeo, os estaréis preguntando cuánto dinero me ha costado, pero primero quiero deciros mis sensaciones. Y mis sensaciones son las siguientes. Desde que tengo esta batería y este booster, que es lo más importante, siempre que llego a un lugar, llego al 100% de batería. Siempre, es increíble, me funciona todo a la perfección y no me ha faltado en ningún momento en este mes y medio desde que hice este vídeo y la he estado probando antes de hacer este vídeo, no me ha faltado batería en ningún momento. En ese aspecto estoy muy contento. Y ahora viene cuánto me ha costado. Tengo la chuleta aquí puesta, que la he estado haciendo poco a poco. Bien, pues empecemos. Primero, lo que he cambiado para hacer el cambio de AGM a batería de litio. Luego, todo el sistema eléctrico va aparte, que lo tenéis en otro vídeo que ya lo tenéis en mi canal, ¿vale? Entonces, lo que he cambiado esta vez ha sido cable de 25 milímetros y terminales 34 euros, dos fusibles de 60 amperios 8 euros, batería Elexol 393 euros, booster Victron de 50 amperios, pero lo tengo capado a 40 para que el funcionamiento vaya mejor y no se caliente, no se calienta mucho, pero lo tengo capado a 40, 359 euros. Luego el Smart Shunt de 300 amperios, 78 euros. Y Busbar, que vienen dos, tanto el negativo y el positivo, los dos, 22 euros. Un total de 894 euros más la mano de obra que ha sido mía, que me ha llevado pues unas 14 horas aproximadamente, yo que no sé hacer este tipo de instalación y que no estoy acostumbrado. Entonces, ¿qué os parece? ¿Es caro? ¿No es caro? Yo creo que esta inversión, este dinero, está bien invertido por el sistema eléctrico que es, toda la calidad que tiene. Quiero saber en los comentarios qué os parece. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un me gusta, suscríbete para los futuros vídeos, activa la campanita para que te avise cuando lo subo y nos vemos en el próximo vídeo.